Cuando yo digo una palabra precisa es porque estoy seguro que a cada uno de nosotros nos habían hablado antes. Muchas personas se habían acercado para traer una palabra a nuestros oídos, para poderlo hacer que llegue al corazón, y no había hecho ningún cambio ni ninguna transformación. Pero un día, por el amor que Dios tiene para ti, movió a alguien preciso, con una palabra precisa, y trajo esa palabra en tu corazón. Y desde ese día, tu vida nunca ha vuelto a ser igual. Y aunque tú te vuelvas al mundo, tu vida nunca va a ser igual, porque aunque tú estés en el mundo, tu corazón siempre va a estar siendo redarguido por cuanto dejaste algo más importante atrás. Tu vida nunca va a ser igual. Por eso el mensaje de Dios no se equivoca. La palabra de Dios hoy se titula Confía en la palabra de Dios. Porque yo preciso la palabra de Dios es porque hay muchas palabras. Hay palabras mentirosas, hay palabras engañosas, hay palabras fingidas, hay muchas formas de palabra que se puede manifestar, pero la palabra de Dios es la única verdadera y real. Es la que produce vida en nosotros. Amén. En la palabra de Dios hemos de confiar. ¿Y qué quiere decir confiar? Es buscar el refugio allí, en la palabra de Dios. Es nacer en la palabra, es crecer en la palabra, es vivir la palabra, porque la palabra produce en nosotros una transformación. Y esa transformación no es nada más que una transformación de un ser natural a un hijo de Dios. Amén. Es por una palabra que hoy tú y yo estamos aquí. Porque hemos creído. Porque poder confiar en la palabra de Dios es poder creerla. Y poder creerla manifiesta fe. Si no hay fe en la palabra de Dios, no sucede nada. No hay cambio, no hay transformación. Hay palabras trastornadas. Hay muchas palabras que tratan de derribar la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido la palabra más combatida en todo el mundo. Siempre han tratado de buscar la forma como callar la palabra de Dios. De tal manera que cuando la palabra se hizo carne, quisieron prenderla para crucificarla. Amén. Y la palabra, mis amados hermanos, tiene que tomar el control y la dirección de nuestra vida. Porque es la palabra de un reino. Amén. Vamos a darle inicio al servicio de hoy con Mateo 4, capítulo 4, versículo 4. Y vamos a leer esta palabra con la reverencia que se merece. Es como yo le enseño siempre que cuando se lee la palabra de Dios, se está leyendo la palabra por cuanto la palabra hace presente al autor de ella. Amén. Por eso la leemos con reverencia. No es por protocolos ni etiquetas. Es simplemente la palabra de Dios se hizo carne. Y esa misma palabra se hace presente. El Señor se hace presente por medio de su palabra. Por eso que nos ponemos en reverencia para empezar la lectura de la palabra. Y leemos esa parte de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, por esa palabra que tú traes a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que como herramienta en tus manos seas tú santificando todo mi ser, espíritu, cuerpo y alma. Y llene mi corazón, Señor, de manera que mi boca abre de la abundancia que, Señor, tú llenarás mi corazón. Y que tu pueblo, Señor, pueda ser edificada por medio de la palabra de hoy, Señor. Y darle la importancia máxima para poder seguir, Señor, y poner por obra todo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia dice, se pueden sentar. Dice escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando nosotros nos hace falta el pan en la casa, estamos como medio preocupados, ¿verdad? Estamos, wow, ¿qué hago ahora? Y buscamos como saciar esa falta que hace en la casa, ¿verdad? Y buscamos todos los medios. Si es que llamar al vecino, pero buscamos los medios. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos ese mismo comportamiento cuando nos hace falta la palabra de Dios? ¿Se darán cuenta lo poderoso sería en su vida que cada vez que tiene una duda y cada vez que le hace falta de una palabra, llamar a alguien que tú sepas que conozca la palabra de Dios y decirle, mira, yo tengo sed y hambre de la palabra y yo tengo esa falta, ¿me puedes suplir? Pero cuando se nos hace falta el pan, nos movemos. Porque la falta de pan que hace nos debilita. La falta de palabra debería de causar aún mayor debilidad en nosotros. Y lo hace. Cuando nos hace falta la palabra de Dios en nosotros somos más débiles que nunca. Cuando yo era miembro como de la iglesia, antes de ser pastor, cuando yo faltaba un día de servicio, sentía ese hambre. Yo no sé si a ustedes le pasa. Yo sentía ese hambre, sentía como que no había comido por meses. Sentía ese vacío, sentía también esa debilidad. Imagínase una persona que dura un largo tiempo sin la palabra. Entonces dice que no solo de pan vivirá el hombre, o sea, el pan de la vida y la palabra también. O sea, que si no recibo palabra, lo que puede suceder es que yo me muera. No es que yo me vaya a morir espiritualmente. El pan te hace morir físicamente, pero la palabra te hace morir espiritualmente. Amén. Entonces es necesario que la palabra me alimente siempre, todos los días, porque mientras la palabra no es lo que me alimenta, otras cosas pueden alimentar mi alma. Y si no es la palabra de Dios que alimenta tu alma, lo que alimenta tu alma no es para tu bien. Créame, mis hermanos. Nunca será para tu bien. Porque ¿qué pasó? Que cuando sucede eso fue en el tiempo en que Jesucristo estaba siendo tentado en el desierto, ¿verdad? Y tuvo un tiempo, un periodo, dice la palabra que tuvo 40 días y 40 noches, sin haber comido y sin haber bebido. Cualquiera de nosotros que lo hacemos no morimos, ¿verdad? Cualquiera que lo hace no morimos. Si no morimos, después al otro día de haber sobrevivido eso, vamos al hospital por desnutrición. Pero si lo hacemos para Dios, metido en la palabra de Dios, metido en la comunión con Dios, se puede. Se puede. Porque en lo que te hace falta, por cuanto lo estás haciendo para Dios, Dios te lo va a suplir. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. El pan es necesario, pero la palabra es más necesario aún. Amén. Cada vez que nosotros negamos una palabra,
estamos negando a Jesús. ¿En qué momento negamos una palabra? ¿En qué momento negamos una palabra? Negamos una palabra cuando se nos presenta una situación, en vez de responder sabiamente por medio de la dirección de la palabra, hacemos lo que queremos hacer. Y hacemos caso omiso a la dirección de la palabra. Si la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no?, te dice no robarás, y te llegó el momento de robar, y tú sabes que no lo debes hacer, es un ejemplo, ¿eh? Sabes que no lo puedes hacer por cuanto la palabra lo dice, y lo hace, está negando a Cristo. Pero es la palabra que lo dice, pastor. Sí, pero la palabra se hizo carne y se manifestó entre los hombres. Y la palabra es Cristo. Y Cristo es la palabra. Amén. Por lo tanto, cuando negamos de seguir la dirección de la palabra, estamos negando a Cristo. Y dice la palabra que si le negaremos a Él, Él también se avergonzará de nosotros delante del Padre. Ese amigo te dice, vámonos por ahí. En vez de decirle, no, yo no puedo, porque yo amo demasiado a Cristo y no puedo serle infiel. Pero tú quieres agradar al amigo y tomas la decisión de hacer lo que no conviene, estás negando la palabra que te direcciona. ¿Cuántas cosas hacemos y estamos dando la espalda a la palabra? ¿Cuántas cosas hacemos y negamos la palabra? Cuando la palabra realmente ha sido enviada para bendecir nuestras vidas, para direccionar nuestras vidas, para dar vida a nuestras vidas. Y no cualquier vida, sino una vida eterna. La palabra tiene poder para darte la resurrección. Yo quisiera que todos lo creyeran, pero 2 acá lo creyeron. La palabra de Dios te puede hacer sabio. ¿Sabes el beneficio de alcanzar sabiduría? Cuando tú alcanzas sabiduría ya no cometes errores. La palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo. Amén. La palabra de Dios te da poder. La palabra de Dios te liberta. La palabra de Dios es poderoso, mis hermanos. Pero el poder de la palabra se manifiesta por medio es de la obediencia. Si no hay obediencia, no hay poder. Porque la desobediencia te lleva a que atrae sobre ti otro poder. Y ese poder no te será nunca beneficiario. Vámonos al libro de los Salmos, en el capítulo 19. Y vamos a leer del 1 hasta el 8. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ellos.
y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegren el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, se pueden sentar, mis hermanos, se pueden sentar. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es la que cada alma necesita. Si hay algo que no se menciona mucho, pero la palabra de Dios, desde el principio empezó a trabajar y seguirá trabajando hasta el fin. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde ni una jota de mi palabra dejarán de cumplirse. La palabra se usa para todo y cada uno en su mundo usa diferentes palabras. Amén. Pero los que estamos en Cristo, de nuestra boca tienen que salir palabras de vida. Amén. Para dar vida a los que necesitan vida. En todo lo que nosotros hacemos, en lo que nos movemos, tenemos que moverlo por medio de palabra, porque la palabra establece una comunicación entre nosotros. Por eso que Dios nos da voz y nos da palabra para poder comunicar. Porque si no hay comunicación en una compañía, en un hogar, en una familia, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, si no hay palabras para comunicarse, no sé qué sucedería. Pero yo sé que se pondría la cosa muy difícil. Porque sin palabra no hay dirección. ¿Cómo tú puedes darle dirección a tus subalternos si no es por medio de una palabra para darle dirección? ¿Cómo tú le puedes dar dirección a tus hijos si es por medio de palabra para que sepan lo que es bueno y lo que es malo? La palabra, mis amados hermanos, es necesario, es una herramienta muy poderosa, pero tenemos que saber manejarlo con mucha sabiduría. Amén. Para que todos los que están en su contorno pueda ser edificado por lo que salga por tu boca. Pero si lo que sale de tu boca es necedad y cosas, si es lo que tú sale de tu boca es para hacer malas conversaciones o permite que otro tenga mala conversación contigo, dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si no fuera por la palabra de Dios, estaríamos tal vez todavía ignorantes de muchas cosas, de las maravillas del Señor. Porque la palabra se presenta de diferente forma. Se presenta en forma oral y se presenta en forma escrita. Amén. Entonces, si no fuera por la palabra, ¿qué sería de nosotros? Estuviéramos sin dirección, sin rumbo. Amén. Como dice el puertorriqueño, al algarete. ¿Ve que yo hablo puertorriqueño también? ¿Sí? Porque aún nuestros padres naturales tuvieron que usar de palabra para dar dirección a nuestras vidas. Tu jefe tiene que usar palabra para enseñarte cómo manejar el trabajo. Amén. O si no, tiene que usar un manual para poder entender y saber principios. Amén. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra, dice que somos prudentes. Es como el hombre prudente que al oír la palabra hizo conforme a ellas. Si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, dice que somos insensatos.
Amén. Cuando tú te dedicas a enseñar la palabra de Dios, cuando tú te decidas a hablar, todo lo que tú hablas, lo hablas por medio de la dirección de la palabra de Dios, muchos se van a admirar de la doctrina tuya por la palabra. No se van a admirar, no te van a admirar a ti, pero van a admirar la doctrina por medio de la palabra que sale de tu boca. Amén. De pronto tú puedes sentir que te están admirando a ti, ¿no? Vete delante de él sin palabra a ver si te hay alguna admiración. Pero la admiración es por la doctrina que tú traes. Si es una doctrina insensata, pues. Amén. Pero esa misma palabra que causa admiración también puede causar enojo y furia y rabia. Porque eso es lo que sentían los fariseos cuando eran confrontados por la palabra de verdad. Se sentían como atacados y querían callar esa palabra. ¿Sabe por qué el enemigo siempre ha querido callar esa palabra? O trastornarlas, o desviarlas, o hacer lo que sabe más hacer, engañar. Es porque él sabe que el día que esa palabra te convenza, tú vas a ser libre y vas a ser poderoso. Entonces, él ha usado de todos los medios posibles para callar esa palabra. Él ha hecho todo lo posible, ha hecho fotocopia de reino de Dios para establecerlo aquí en la tierra, para atraer consigo a los, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Inicuos? Sí, inicuos. ¿Verdad? Para atraer, para dejarlo así, para que no vean y ni entiendan, ¿verdad? Con el propósito de que si no tenga poder para ser libres. Porque desde el principio de la creación, siempre el enemigo ha querido esclavizar al pueblo de Dios. Por eso que en el libro de Éxodo nos enseña cómo el pueblo de Dios había sido esclavizado, ¿verdad? Porque el propósito de que Dios movió a Moisés para libertar al pueblo es porque Dios quería que el pueblo pudiera adorarle. Y tú no puedes adorar a Dios si todavía estás siendo esclavo de todas las cosas de este mundo. Entonces Dios envió a Moisés para que su pueblo fuese libre y pudiera adorarle ahí en el desierto. Dios desea que tú le adores. Amén. Entonces tuvo que mandar a un tartamudo que no podía hablar. Porque si un tartamudo la palabra se entrecorta. ¿Verdad? Pero Dios lo usó a él como quiera, poniendo a su lado a su hermano Aarón para que pudiera hablar la palabra que había de hablar en ese momento. Y por medio de la palabra, el pueblo de Israel encontró la libertad. Por eso nosotros no podemos callar, porque la palabra que sale de tu boca va a libertar a alguien de sus esclavitudes, de sus ataduras. La palabra de Dios. Por eso que los fariseos se enojaban, porque estaban entendiendo que la palabra iba a libertar a algunos que estaban esclavizados de sus doctrinas. En los primeros siglos, después de Cristo, la iglesia cristiana fue muy perseguida. Hubo muchos mártires. Todos los discípulos de Cristo fueron mártires de las religiones, de la gente, porque querían de alguna forma callar la palabra. Querían callar la palabra. Han buscado toda forma estratégica para callar la palabra, pero la palabra de Dios no muere. La palabra de Dios no puede ser vencida. La palabra de Dios es invencible. Imagínense, si la palabra de Dios no ha podido ser destruida, si la palabra de Dios es la que va a permanecer después que pasen el cielo y la tierra, imagínate lo que hará esa palabra en ti cuando tú la vivas genuinamente.
Yo quisiera que me pudieran entender. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede sanar a enfermos, puede echar fuera demonios. La palabra de Dios puede libertar al cautivo. La palabra puede resucitar muertos. Aleluya. Pero sucede de que mientras estamos aquí en este mundo, y sé que estamos hablando de algo muy importante que hoy es la palabra de Dios, pero sucede de que el enemigo siempre va a tratar de arrebatarla del corazón. Amén. Pero cuando es que lo arrebata es cuando tú no la entiendes. Si tú no la entiendes, si tú no entiendes la palabra de Dios hoy, el enemigo te la va a arrebatar. Amén. Y la otra cosa que en esa vida son las piedras, lo que sirven de piedra en el camino, te hace tropezar y la palabra no da fruto. Y lo otro en este mundo son los afanes de este mundo, que ahogan la palabra y lo hacen infructífera. Amén. Son muchas cosas que hay en contra de una palabra poderosa, pero nunca será vencida. Amén. Y otra cosa que te va a suceder en tu caminar cristiano es que siempre alguien va a buscar y va a estar atento a ver en qué momento te va a cometer un error en la palabra. ¿Verdad? Eso es lo que hacían los fariseos. Estaban siempre acechando a Jesús a ver en qué momento le van a aprender en un error en una palabra. En vez de buscar ser edificado por la palabra, mucha gente, en vez de ser edificada por la palabra, siempre van a buscar una forma en que no, porque la palabra es poderosa. Entonces, siempre van a querer apagar el poder de la palabra que va a ser efectiva en ti en el momento dado. La palabra de Dios nos permite nacer de nuevo y tener una nueva identidad. Porque es la palabra que nos dice y nos hace saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y por lo tanto, por cuanto hemos creído, ya tenemos una nueva identidad en Cristo. Amén. Comamos palabra por la mañana, en mediodía, en la noche. Comamos palabra todo el tiempo, que es el alimento más poderoso. Aleluya. La palabra te hace caminar en confianza. Porque cuando uno no sabe quién es, siempre anda como medio tímido, ¿verdad? Medio así recogidito, porque no sabemos quiénes somos. Y es bueno no saber quién es, porque en ese momento tú te consideras como un vil y menospreciado. Pero a eso es que Dios está buscando para avergonzar a los sabios. Amén. Pero es por el poder de la palabra. Antes, cuando no te atrevías a abrir la boca, ahora tú tienes el poder de la palabra para poder abrir tu boca y gritarle al mundo que Dios es todopoderoso. Y no lo está haciendo ahora por un desconocimiento, lo está haciendo por un conocimiento por medio de la palabra que te enseñó que Dios es poderoso. Porque antes decíamos, sí, existe Dios, Dios está ahí en el cielo, pero no le conocíamos. Pero por medio de la palabra hoy le conocemos. Amén. Ya hablamos con seguridad de que Dios es vivo, Dios es real. Amén. No es solamente por la palabra, es porque la palabra, las promesas de su palabra se van cumpliendo en la vida de cada uno que hemos creído. Y hemos experimentado cosas grandiosas que nunca hubiésemos podido experimentar en el mundo. La palabra de Dios.
que hace sabio al sencillo. Aleluya. Yo me acuerdo cuando recién me nombraron pastor, yo subí a ese lugar con un miedo. Todavía siento temor porque es palabra de Dios. Pero el miedo y el temblor que sentía en el momento no cesaba hasta que yo no bajaba. Yo apenas tenía fuerza para subir escalones y bajar escalones. Pero trataba de mantener la postura, ¿no? Pero cuando yo entiendo el poder de Dios, el poder de su palabra, ya no me puedo callar. Yo creo que yo le gano a los pericos porque ya no me puedo callar. Yo antes no hablaba. Aquí están hermanos que estaban aquí desde el principio. Yo no hablaba. Yo antes de ser pastor, yo duré casi, ¿qué? 10 años en la iglesia, ¿verdad, hermano Baltasar? Que casi yo no hablaba. Calladito, yo me veía más bonito. ¿Verdad? Pero cuando se denudó la palabra de Dios en mi garganta, ya no puedo callar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren verse bonito en la congregación? No quieren se callar, pero hablen la palabra de Dios nada más. No hablen lo que no conviene. No hablen lo que no edifica. Háblense los unos con los otros con salmos y himnos. ¿Verdad? En el Señor, edifícanse los unos a los otros. En el amor de Dios. Amén. No hablen lo que no conviene. No hablen lo que no aprovecha. Busca el bien de tu hermano como él busca el bien tuyo. Por medio de una palabra bien centrada y bien poderosa para edificarse los unos a los otros. Amén. Filipenses 2:14. Expresa lo que yo acabo de decir. Cuando lo tengan, digan amén. Filipenses 2:14. Dice así. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque estamos en medio de una generación perversa y maligna. Amén. ¿Cuántos lo saben? ¿Solamente yo lo sé? Y cada día la generación se está poniendo peor. Ese mundo va en derrumbe. Pero en medio de esa generación maligna y perversa, nosotros tenemos que ser luminares. En cada vez que nosotros estamos en este mundo, por medio de lo que se manifiesta en ese mundo, tenemos una oportunidad de hacer resplandecer la luz de Cristo. Pero si no lo hacemos, estamos negando a Cristo. Muchas veces negamos a Cristo. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo era gerente del hotel, vino el jefe de la seguridad y empezó a hablar pestes, palabras feas, sucias. Y yo le miré en los ojos, era un hombre así. Yo le miré en los ojos y yo le dije, mire tu lenguaje, porque aquí está un representante de la embajada del reino de los cielos. ¿Y qué es eso? Yo dije, yo soy de Cristo y no quiero escuchar esas palabras.
Pero si nosotros nos hacemos partícipe de ella, sí, está siendo partícipe. Cuando debería de ser luz en el momento. Habla la palabra. Dile a la gente quién tú eres en Cristo. No tengas temor. Si tú tienes temor de lo que dirán ahora, entonces cuando viene el momento de ser perseguido, ¿qué tú vas a hacer? ¿Va a negar a tu fe? ¿Lo va a negar? Porque si ahora mismo por una sencilla palabra que tú puedes rechazar y estás siendo acepto de ella, no sé, cuando viene el momento de ser perseguido como cristiano, ¿vas a negar tu fe? Algunos digan, no, yo no voy a negar mi fe. Como Pedro dijo, Señor, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y sucede que cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de la palabra. Ay, el pastor sí, el Señor sí dijo esa palabra que lo iba a negar ahora. Y se entristeció Pedro. En algún momento de nuestra vida vamos a recordar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud en este momento? Arrepentirnos. Y no ignorar la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Porque al arrepentirte está diciendo al Señor, perdóname. Pero al mantener tu posición por cuanto tú quieres mostrar que tienes la razón, estás negando a la palabra. Amén. Estás negando a la palabra. Nosotros tenemos que ser asidos de la palabra, de la verdad, donde quiera que vayamos. Revestido de ella. Amén. Porque es la espada. La palabra de Dios es la espada de 2 filos que penetra y discierne los pensamientos. Amén. La palabra de Dios es tu espada. Es tu alma con quien tú te puedes defender. Amén. Pero si tú no usas tu espada, ¿verdad? Y el enemigo te ataca y dice, ven, mátame, ven, mátame. Cuando tú tienes una palabra poderosa para defenderte, no es para entrar en contienda, sino para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Derribándolo por medio de una verdad, por medio de una palabra poderosa. ¿En qué momento entonces tú vas a edificar? Si todo lo que fue creado por medio de la palabra es poderosa para edificar. ¿En qué momento tú vas a edificar si no usas la palabra? ¿En qué momento tú vas a construir? ¿En qué momento tú vas a establecer si no usas la palabra? No menosprecie el poder de la palabra. Porque esa verdad, que es la palabra de Dios, te hizo libre. Y esa misma verdad que te hizo libre puede hacer libre a otro. Pero si tú te guardas de hablar la palabra de verdad, ¿cómo tú vas a ser libre al que está cautivado? Está en cautivo, en cautiverio. Amén. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros que hemos tenido esa experiencia con Cristo, cada uno de nosotros que hemos sido enseñados en la palabra de Dios, tenemos que hacer que esa palabra sea efectiva de nuestro corazón a nuestra boca para alcanzar una vida en necesidad. Yo debí traer otra predica hoy. ¿En qué momento vamos a usar la palabra? Sabe que muchos de nosotros nos gusta usar la palabra donde ya hay conocedores de la palabra.
Y así mostrar entre nosotros sus conocimientos. Sí, la palabra dice así, ¿verdad? Y así y a veces, pero ¿dónde está la necesidad? Ahí hay que hablar la palabra. ¿De qué te vale alcanzar la sabiduría, el conocimiento de la palabra y no hacer uso de ella cuando es necesario? ¿De qué te vale? Es como tener una arma en tu casa y se mete el ladrón y tú tienes la posibilidad, no estoy diciendo que vaya a usar un arma y mate a un ladrón, no eso es lo que yo te digo. Si puede llamar al 911 mucho mejor, así tú nunca mancharás tu mano de sangre. ¿Sí? Pero es como tenerla y no usarla y decirle al ladrón, mata a mi familia, mata a mis hijos, mata a todo el que tú quieras. Estoy haciendo una comparación. Cuando nosotros tenemos el poder de usar la palabra para edificar nuestra familia, para edificar nuestro negocio, para edificar a nuestras amistades, para edificar lo que sea que tenemos que edificar por medio de la palabra, y no lo hacemos, somos responsables de lo que le pasa a la persona que está alrededor nuestro. Somos responsables. Porque teniendo el conocimiento y no hacer uso de ella, te hace una persona irresponsable. Amén. Y es así, mis amados hermanos. Es así. Es como decir, yo tengo 2 panes en mi casa y viene alguien con hambre y en vez de ofrecerle un pan, escondo los pan. Y luego esa persona sale de mi casa y a la esquina se muere del hambre. Y así de irresponsable en no usar la palabra. Pastor, ¿en qué momento tengo que usar la palabra? En todo momento. Pero mi trabajo no lo permite. ¿Prefieres más a tu trabajo que a Dios? ¿Acaso no es Dios que te da el trabajo? ¿Acaso no es Dios que te da la fuerza para trabajar? ¿Acaso no es Dios que te da la salud para trabajar? ¿Acaso no es Él? ¿Me voy a callar porque el trabajo quiere ahogar la palabra en mí? Yo no le estoy diciendo nada que no he hecho, hermano. Y me perseguían. Y más me perseguían, más hablaba la palabra de Dios. Yo no me callaba. A veces yo me sentía como que le estaba robando a la compañía porque yo usaba media hora, 1 hora a veces, evangelizando a alguien en el trabajo. Y a veces decían, Señor, perdón si esa hora lo use para predicar tu palabra, sabiendo que me están pagando por esa hora. Pero la vida de la persona es más necesaria. La vida de esa persona es más necesaria. Cuando tú entiendas la importancia de un alma para Dios, ¿cuál es la importancia de un alma? Es tanto la importancia de un alma para Dios que envió a su único hijo a morir por nosotros. Y dice la palabra, no queriendo que nadie perezca, nadie. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces las almas para Dios es muy importante. ¿Y qué haces tú cuando un alma está en necesidad? Escondes el pan, escondes la comida. ¿No sabes que Dios tiene el poder de levantarte, de prosperarte, de darte lo que tú necesitas? Pero si tú te limitas a que tú defiendes el sustento de tu trabajo y no salva un alma en necesidad, estás dando preferencia a tu trabajo. Y muchas veces le damos preferencia a muchas cosas en vez de darle preferencia
a expresar la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué tú no has regañado? Yo no estoy regañando. Yo no lo estoy haciendo. Yo le estoy diciendo que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Vámonos a Lucas. Capítulo 11. Versículo 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Jesús dijo, antes, o sea, mejor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si eres oidor de la palabra y no hacedor de ella, la palabra queda sin efecto. ¿Cómo tú puedes tener una experiencia gloriosa si no hace lo que dice la palabra de Dios? Jamás podrá experimentar algo gloriosa si solamente eres oidor. Porque la palabra se oye es para poner en práctica, porque es una dirección que te está dando el Señor. Con el propósito y con el único propósito de bendecir tu vida. Con el propósito de que tú seas llamado hijo de Él. Con el propósito de que tú seas santificado por medio de la palabra. Por el propósito de que tú seas libre de las ataduras en este mundo. Con el propósito de hacer resplandecer su luz sobre ti. Para eso. Que cuando oigamos la palabra de Dios, no ser solamente oidor de ella, sino hacedor. Porque si aprendemos, por ejemplo, y vamos a una escuela a aprender, vamos a decir, mecánico de auto. Ok, lo estudiamos y todo eso. Y hemos escuchado la enseñanza y todo. En todo hemos sido enseñados para ser un buen mecánico. Y salimos de la escuela y nos vamos a sentar. ¿Cómo vamos a experimentar entonces la gloria de ser un buen mecánico? ¿Sí me entiende? Si estudiamos medicina, o lo que sea que estudiamos o aprendamos, si no lo ponemos en práctica, de nada sirve. De la misma manera, si escuchamos la palabra de Dios que nos enseña y nos invita a ser hijo de Dios, ¿cómo entonces vamos a experimentar la gloria de un hijo de Dios? No se me pongan tristes, hermano. Como decía mi pastor, cala de limón, fuera. Aferrémonos a la palabra certera. ¿Se acuerda de eso, hermana Laura? Cara de limón, fuera. Cuando se ponían la cara así, medio agria, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Vamos a seguir escondiendo la palabra donde hay necesidad? ¿Vamos a quedarnos callados?
donde hay necesidad. O vamos a empezar a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para que nuestra vida vaya siendo transformado a la imagen del que nos creó. Aleluya. Porque la palabra es para eso, para transformarnos, santificarnos, de manera que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque hemos aprendido que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, oh Dios, nunca pasará. Tu palabra, oh Dios, nunca será vencida, Señor. Tu palabra, oh Dios, ha sobrevivido momentos difíciles, pero ha permanecido. Tu palabra, oh Dios, ha sido victoriosa sobre muchas adversidades. Y cómo no confiar una palabra que vence cada día, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra se haga rema en nuestros corazones y nos da vida, esa vida, Señor, que tú viniste a darnos. Esa vida que tú viniste a darnos, a ofrecernos. Esa vida en abundancia, oh Dios. Te pedimos que por medio de esta palabra, Padre Santo, podamos vivir siendo terrenales, pero viviendo en el reino tuyo, Señor. Santifica, Señor, cada corazón, para atesorar, Señor, cada palabra que venga de tu reino, porque tu palabra es del reino. Son los mandatos, son las direcciones, son las leyes de un reino santo y poderoso, establecido en la tierra. Por eso Jesús decía, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Porque tú has querido, Señor, que por medio de tu palabra se establezca tu reino aquí en la tierra, Señor. En cada vida, en cada corazón, que se hagan obediente a esta palabra de poder, a esta palabra de gloria, Señor. No permita que ninguno, Señor, tome menos esa palabra o menosprecie esa palabra de gloria, Señor, sino que podamos ir creciendo en ella para ser, Señor, semejante a tu Hijo amado y poder, Señor, ser sensible, Señor. Poder ser, oh Dios Todopoderoso, compasivo, Padre Santo, misericordioso, amable, amante a ti, Señor. Guárdanos en este mundo. Guárdanos, Padre Santo, mientras estamos en este mundo. Y diríjanos, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...